En Radioactiva TX somos pioneros en la radiodifusión verde, operando con energía solar 100% renovable, contribuyendo así con el bienestar del planeta. Radioactiva TX presenta Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo y la música de vanguardia. Entrevistas a músicos legendarios y figuras emergentes del subgénero del rock que lo arriesga todo en cada nota y acorde. El viaje cósmico sonoro comienza ahora. Progresión con Roberto Eslava. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Soy Roberto Eslava y como siempre me da muchísimo gusto que se conecten con nosotros aquí a Radioactiva TX para que juntos emprendamos un viaje a través del subgénero del rock más vanguardista que lo arriesga todo en cada nota y cada acorde. Me acompaña como siempre en los controles de esta nave interestelar nuestro comandante César Garduño en la producción. Les recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es conprogre@gmail.com. En las redes sociales nos encuentran como Progresión CDMX en nuestra fanpage de Facebook y en los espacios virtuales de Radioactiva TX. Transmitimos al altiplano queretano a través del 89.9 de FM y a todo el mundo a través de www.radioactivatx.org. Este podcast estará disponible a través de las plataformas Spotify, Google Podcasts, Goodpods, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Yayo Saban, YouTube y a través del Spreaker de Progresión en conexión dispersa. Ya estamos listos para comenzar. Esta noche recibimos en Progresión a un gran amigo de este espacio. Me refiero a Ernesto Mendoza, músico mexicano e intérprete del theremin, este instrumento tan peculiar inventado en 1920 por León Theremin, que tiene la característica de tocarse sin el contacto físico. Así que bueno, pues el theremin, que ha sido un instrumento muy importante a lo largo del tiempo y que ha sido utilizado en diversos contextos. Ernesto Mendoza, considerado uno de los mejores thereministas del mundo y además el primer thereminista mexicano profesional. Así que vale la pena que ustedes se queden con nosotros para conocer la trayectoria de Ernesto Mendoza, quien ha estado en varias ocasiones en este espacio. De hecho, Ernesto Mendoza con Sin Theremin, un proyecto en donde el theremin se utiliza en un contexto de música progresiva y electrónica, estuvo en 2 de los festivales que organizamos para celebrar a Progresión hace ya varios años. Así que en el marco de nuestro 15 aniversario les presentamos una conversación con el gran Ernesto Mendoza. Bienvenidas y bienvenidos a Progresión. Ernesto, pues es un gusto tenerte nuevamente en Progresión, te sentimos de casa, eres de los artistas que ha estado desde hace mucho tiempo en este espacio virtual que cumple 15 años. Primeramente me gustaría que nos comentaras, cumples 19 años como thereminista, es un año muy especial que celebra también una trayectoria trabajando, profundizando en este instrumento, creando música con distintas influencias, también buscando una identidad personal como compositor. Cuéntanos, ¿qué significa para ti celebrar 19 años con el theremin y con los distintos proyectos que has desarrollado con él? Bueno, antes que nada, Beto, te quiero agradecer nuevamente la invitación a tu programa y sobre todo agradecerte pues el apoyo que me has brindado durante pues justamente estos 19 años. En realidad pues ha sido algo a veces extenuante, pero bastante satisfactorio porque meterse en una
en un proyecto como el Theremin, sobre todo en una época en la que empecé, donde pues prácticamente era desconocido el instrumento, el hecho de abrir espacios, el hecho de acreditarlo, de darlo a conocer y todo lo que implica, el hecho de pues, seleccionar repertorio, el hecho de aprender la técnica para tocarlo, relacionarse con gente, en fin, todo esto pues ha sido una aventura bastante excitante y bastante gratificante porque se han hecho cosas muy, muy bonitas. Entonces, bueno, conocer también gente muy interesante alrededor del mundo. Tú sabes mejor que nadie que eso, pues, es la música te permite eso. Entonces, ha sido un tiempo que ha parecido que pasa muy rápido, pero ya son, sí, justamente 19 años. ¿Cómo ha cambiado tu visión sobre el instrumento, de esos primeros pasos que diste hace 19 años y ahora que incluso eres reconocido a nivel mundial? Me atrevo a decir que como el mejor tereminista o de entre los mejores tereministas del mundo. ¿Cómo ha cambiado tu visión de este instrumento? ¿Cómo lo ves en este momento en el que estás como compositor, en el momento presente? Pues siempre es un reto. Agradezco tus conceptos. En realidad es un reto y sí ha evolucionado el instrumento. Los últimos años se han desarrollado instrumentos que han pasado a lo digital. Entonces te permite hacer muchas más cosas. Yo cuando empecé con el Theremin, digamos que mi primer modelo que tenía era un Theremin de la marca Paya Electronics, que era casi hágalo usted mismo, pero después pude conseguir el Etherwave Standard de Moog, que era ya un instrumento de calidad profesional o semiprofesional, en el cual empecé a hacer pues mis primeros conciertos. El primer concierto yo lo di en mayo de 2005 y de ahí a la fecha el instrumento sí ha evolucionado porque ha pasado al terreno, digamos, digital, se ha convertido ahora en una computadora, en un híbrido entre analógico y digital. Prueba de ello ha sido el famoso Teremini, que se ha acercado más a un público, digamos, más de una forma masiva, pero sobre todo de una forma más accesible, porque como tú sabes el instrumento es de muy muy compleja ejecución. Si realmente se quiere tomar desde un aspecto serio, vamos a llamarlo melódico, pues es un instrumento de muy difícil ejecución. Entonces el Teremini permitió más o menos una visión un poco más amigable hacia un público o usuarios que conocieran un aspecto del Theremin, digamos, más sencillo, y por otro lado más atractivo en cuestión sonora, ¿no? Y de ahí pues se han desarrollado otros instrumentos como el Clarabox Centennial, que ya es un Theremin, digamos, que tú puedes conectar con tu USB a tu computadora y sacar una librería de sonidos impresionante. También tiene, digamos, algunas opciones de corrección de tono. Eso más que nada es como una cuestión pedagógica. Sirve para cuestiones pedagógicas, para aprender la distancia entre intervalos, etcétera, etcétera. Pero sí ha habido una evolución del instrumento y sobre todo, pues bueno, la masificación que ha traído el internet, ¿no? Ha lanzado intérpretes geniales, gente que ha hecho diferentes cosas. Con el Theremin ya se salió un poquito del esquema de ser un instrumento únicamente un instrumento melódico, sino ya se vuelve algo más experimental. Se ha metido en diferentes estilos musicales también. Por ahí escuché un chico que empieza a hacer cosas como más de estilo de música de la India y cosas así, ¿no? Entonces está diversificando y es bastante interesante ver cómo ha evolucionado.
Ahora que hablabas del aspecto pedagógico, Ernest, también ha sido otro de tus intereses, además de ser un gran ejecutante, un gran creador con el Theremin, también has tenido esta inquietud de compartir tus conocimientos, de comenzar a formar también ejecutantes de Theremin, gente que se ha acercado a ti, que pues ya eres un referente en este país, de quien quiera aprender de este instrumento, acude a ti. ¿Cómo ha sido también este proceso de compartir tu conocimiento, tu experiencia a través del Theremin con nuevas generaciones interesadas en este instrumento? Pues bueno, eso se fue dando conforme yo interactuaba también con terministas experimentados de otros países. Por ejemplo, el hecho de conocer a Caroline Eick, que es como el máximo, de los máximos referentes. Ella tuve la oportunidad de conocerla, de compartir pues, escenario con ella. Y de directamente aprender un poco de ella. Ella ya había desarrollado en esa época su método para Theremin. Entonces, bueno, yo empecé a estudiar de forma, digamos, académica el Theremin gracias a métodos que se fueron escribiendo, como el método de Caroline Eick, o por ahí el terminista Víctor Estrada, terminista español, e incluso por ahí salió un método que ya había escrito Clara Rockmore, justamente. Y bueno, el hecho de inmiscuirme o de involucrarme más con terministas de otros países me permitió absorber un poco más el conocimiento, a saber más acerca de las técnicas, conocer a Lidia Kavina. Tú tuviste también por ahí la oportunidad de entrevistarla. También fue algo bastante importante para mí porque, bueno, pues ella también, aparte de que es, digamos que uno de los máximos o el máximo referente del Theremin en el mundo, pues también pudimos, los días que pues estuvimos con ella, pudimos aprender un poco y absorber un poco de sus conocimientos. Entonces, a partir de ahí yo me di cuenta de la necesidad de compartir un poco ese conocimiento. Ya había absorbido lo suficiente como para poder compartir ese conocimiento a través de las técnicas que ya aprendí de una forma más metodológica. Pero de alguna manera también el compartir un poco de experiencias con el Theremin en todo su contexto se dio desde el principio. ¿A qué me refiero? Que los primeros conciertos, y de hecho hasta la fecha, siempre iban ligados a una parte pedagógica que era como concierto-conferencia, ¿no? Y no siempre se daba el concierto-conferencia, pero desde el principio ya había oportunidad o hubo oportunidad de presentar diversas pláticas o conferencias sobre el Theremin. Yo recuerdo desde los 2005 que inicialmente empezó esto, digamos formalmente, profesionalmente, pues yo ya daba pláticas del Theremin en las facultades de la UNAM y en escuelas de música. Entonces eso ya también me permitió un poquito poder interactuar y poder compartir cierto aspecto y cierto conocimiento del Theremin desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista musical. Ya cuando yo estudié, digamos, más formalmente el instrumento y conocí a los thereministas, se pudo juntar ya un poco más el conocimiento, digamos, técnico del instrumento con los otros aspectos, y entonces ya surgió la necesidad de empezar a crear talleres de iniciación al Theremin. Y de ahí ya se fue diversificando: talleres de iniciación, clases particulares, pláticas y un sinnúmero de actividades que he tenido el gran honor de poder compartirlo. En Cuba, por ejemplo, dimos algunos talleres junto con Thorvald Jorgensen, un gran thereminista holandés. Dimos algunos talleres para niños en La Habana, en la Galería Continua y en la galería de un artista que le dicen Cacho, y en algunos otros lugares. Entonces sí ha sido como se han abierto grandes posibilidades para la difusión y la enseñanza del Theremin. Esas son las palabras de Ernesto Mendoza. Vamos a iniciar con la música esta noche en Progresión. Escucharemos el tema Magenta del disco Sin Theremin de 2018 con Ernesto Mendoza, y con esto continuamos. Quédense con nosotros.
Hi, this is John Lodge of the Mersey Blues, and you're listening to Progression. Entre en nuestra página oficial
www.radioactivatx.org y disfruta de todos los programas de nuestra barra en formato de podcast. Escúchanos cuando quieras, donde tú quieras. Y no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos que hacemos para ti. Radioactiva TX. Hi, this is Steve Hackett and you're listening to Progresión. Escuchamos el tema Magenta incluido en el disco Sin Theremin de 2018 con Ernesto Mendoza, gran thereminista y compositor mexicano. Vamos a la segunda parte de esta conversación y regresamos. Estamos en Progresión. Y hablando acerca de estas colaboraciones internacionales con artistas muy diferentes entre sí, porque en México has tenido la oportunidad de no solamente colaborar en dúos, en bandas más grandes, también está por supuesto esta gran experiencia de haber compartido el escenario con Danny Elfman interpretando la música de este compositor. ¿Cómo ha sido también este tipo de experiencias, Ernesto, de probar el desempeño del instrumento en distintos contextos para distintas músicas? Ha sido fascinante, Beto, porque sí, justamente como tú lo dices, no se ha encasillado en una sola temática. Me viene a la mente, por ejemplo, la experiencia de haber hecho haber participado en la banda sonora de una película que se llamó La Pantera Negra. Ahí fue una producción me parece que el Centro de Capacitación Cinematográfica, y era la ópera prima de un director que se llama Yari Huerta, que por cierto si está por ahí me ve, un gran saludo, perdí la pista. Ahí digamos que los sonidos, los efectos de sonido, pero también participé en la banda sonora, también en algunas piezas, y se hizo una pieza con Eli Guerra que se llama Platos que Vuelan, donde ahí digamos que fue un dúo entre el theremin y la voz de Eli. Y así por el estilo, he participado también en alguna que otra obra de teatro. Lo de Danny Elfman pues ha sido como de las cosas más representativas, porque fue la oportunidad de tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Auditorio Nacional, justamente la música de las películas de Danny Elfman, bajo la dirección del maestro John Mauceri. Y ese evento se repitió unos años después en la Arena Ciudad de México con la Camerata Metropolitana. Y ha habido cosas importantes. He tenido la oportunidad de conocer a Dorit Chrysler, que es una de las máximas exponentes también del theremin. Me parece que es sponsor de Moog, no estoy muy seguro, pero colabora mucho con ellos. Conocer a Carolina Ike, conocer a Lidia Cavina, que bueno, con ella fue ya un asunto como más personal. Pero de trabajar, pues bueno, trabajé con el grupo Luz de Riada, por ejemplo, también en alguna de sus discos. Y en fin, con Thorvald Jorgensen compartimos escenario en la Fábrica de Arte Cubano, en La Habana, Cuba. En fin, han sido muchos proyectos de diferentes estilos. Recientemente colaboré con mi amigo Arturo Fernández, que toca el handpan. Ahí mezclamos un poco la música mexicana con el theremin y el handpan. En el festival fue el año pasado, José Alfredo Jiménez, el aniversario luctuoso. Y también, por ejemplo, para la serie de HBO Max de Los Sustos Ocultos de Frankelda, eso fue una experiencia bien bonita, completamente diferente, porque fue una serie de stop motion, una animación que cuenta la historia entre varios capítulos. Se cuenta la historia de una niña que toca el theremin, justamente. Entonces, bueno, ahí participé haciendo los sonidos del theremin y tocando algunas líneas melódicas, y fue fascinante. Entonces, el theremin da para mucho, y bueno, vienen muchas más cosas también. Entonces, ha sido muy gratificante.
Ya lo escucharon desde las películas de Tim Burton con la banda sonora de Danny Elfman, hasta la música mexicana, hasta la colaboración con artistas muy populares, otros por supuesto de corte muy independiente y muy progresivo. Me gustaría que platiquemos, Ernesto, acerca del proyecto Sinteremin, que de alguna forma es el proyecto más personal en donde pues has podido desarrollar composiciones en una línea progresiva. Yo recuerdo, por supuesto, que con este proyecto tuviste la amabilidad de participar en los festivales de progresión. Tuvimos el gusto de escucharte con el Sinteremin, combinando, por supuesto, el sonido de los sintetizadores con este instrumento que pues prácticamente se toca sin tocarlo, sin tener contacto físico con él. Cuéntanos acerca de este proyecto Sinteremin, que además ya has tenido la oportunidad de hacer 3 versiones de estas composiciones, agregar nuevas composiciones a este concepto. ¿Qué es Sinteremin, Ernesto? Justamente surge como una necesidad de hacer música propia, un poco basado pues en las influencias musicales, o en parte de mis influencias musicales, justamente el rock progresivo, la música electrónica, como tú sabes, pues es parte, digamos, de mis gustos y de mi escuela musical. Entonces, se dio, digamos que después de hacer música, digamos, las presentaciones que yo hacía eran básicamente covers o versiones de diferentes estilos. Por ejemplo, tocaba desde música de los Beatles hasta boleros mexicanos, hasta algunas piezas de Bach, y a veces invitaba a un pianista o a veces un guitarrista o a veces tocaba con pistas. El caso era tocar donde se pudiera y todo lo que se pudiera, siempre en un contexto melódico, obviamente. Y ya se dio como, digamos, una segunda etapa el empezar a experimentar. Yo en realidad no soy compositor, pero me vi en esa necesidad de pues de hacer algo para tener un sonido propio, y digamos que lo más sencillo para mí fue tomar como que esos elementos de pues del rock, de la música progresiva, y sobre todo de algunas influencias como es toda proporción guardada, la música de Yes o la música de Kraftwerk o la música de Jean-Michel Jarre, por ejemplo, en un contexto más electrónico, más New Age. Entonces, bueno, digamos que ahí tomé elementos, me senté en la computadora, me senté en mis sintetizadores. Yo soy también fanático de los sintetizadores analógicos, sobre todo lo que tiene que ver con los viejos sintetizadores que usan los progresivos y todo esto. Entonces dije, bueno, voy a ver qué sale de todo eso, y durante los años se fue dando y fui haciendo pues mi propia música. Y bueno, de ahí el objetivo era presentarla en vivo. El primer objetivo fue presentar esa música en vivo. No recuerdo bien cuándo hice como que el debut de esa música. Quizás ya tendrá como 10 años. Pero era el reto de presentar esa música, tocar el theremin y aparte tocar los sintetizadores. Ya sea como un show de una sola persona, o a veces con músicos invitados, y he participado o han participado conmigo diferentes músicos, y he presentado este proyecto tanto solista como con músicos invitados. Entonces fue esa necesidad que ya después se dio la oportunidad de lanzarlo en redes, hacer primero un pequeño disco físico y ya después pues subirlo a redes, ¿no? Y en este caso pues bueno, ya se encuentra en las diferentes plataformas. Ha tenido una evolución el sonido mismo de esas grabaciones, de esas canciones, hasta llegar a un producto, digamos, suficientemente satisfactorio para mí, y creo que ahora se cumple el objetivo, y bueno, nada más es como ya promoverlo sobre todo en vivo, ¿no? O sea, mi máximo interés es como hacer presentaciones en vivo, que la gente conozca más el theremin, para que vean cómo se ejecuta. Y bueno, eso ha dado muy buenos resultados, porque en realidad siempre que se presenta, pues ya sabes, ¿no? Surge el asombro y la gente se pregunta, y tiene buenos resultados con respecto a, pues al impacto
digamos que logra todavía ver un instrumento como el theremin. Y si a eso le añadimos un poquito, que bueno, también estoy metiendo los sintetizadores y todo esto, pues lo vuelve aún más complicado también, pero más interesante. Esas son las palabras de Ernesto Mendoza esta noche para Progresión. Vamos a escuchar algo más de música. Escucharemos de su disco Ernesto Mendoza Theremin el tema Time Traveler de 2022 y con esto continuamos. Estamos en Progresión. Hi, this is Steve Rodriguez-William. You're listening to Progression.
Síguenos en Facebook como Radioactiva TX 89.9 FM y en Twitter como Radioactiva TX y sé parte de la alternativa. Hello, this is Annie Hasband from Renaissance Progression. Escuchamos el tema Time Traveler, incluido en el disco Ernesto Mendoza, Theremin, de 2022. Vamos a la última parte de esta conversación con Ernesto Mendoza y regresamos. ¿Cómo ha sido tocar esta música en vivo? Porque también ha habido una evolución en el formato en que has decidido presentar la música de Sin Theremin. De repente ha sido con agrupaciones, ha sido pues también en un formato solista, utilizando pistas y también tocando no solamente el Theremin, sino también pues los instrumentos, los sintetizadores al mismo tiempo. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Ernesto? Es un reto porque el hecho de tocar en sí el Theremin es muy complicado. Tocar el Theremin, digamos que de manera melódica, ofrecer una idea, ofrecer un concepto y presentarlo, pero de una forma en que el Theremin esté cantando, y esté cantando bien. Me refiero a que sea una melodía compleja, pero al mismo tiempo atractiva, y al mismo tiempo tienes que tener una disciplina para que estén oyendo una voz. Tú sabes que si presentas una cantante, por ejemplo, pues bueno, no puede cantar desafinada, ¿no? Y es el máximo riesgo que corremos con el Theremin, porque bueno, como aquí hay que entender un poquito la naturaleza del instrumento. Al ser un instrumento con características microtonales, pues es un instrumento que tiene que tener mucha precisión si tú quieres ofrecer líneas melódicas, digamos, con una calidad óptima melódica. No puede sonar desafinado, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se vuelve un reto, porque tienes que tener la disciplina de ensayar correctamente y sacar tus líneas correctas, porque la gente está oyendo una voz y a la gente no la puedes engañar. Entonces la gente detecta cuando lo estás haciendo bien, cuando lo estás haciendo mal, en principio. Cuando lo haces bien es muy satisfactorio porque la gente lo recibe, ¿no? Ahora, sobre eso es presentar la voz solista, pero además es añadir otros elementos como el sintetizador. Yo tomé esa decisión porque el Theremin no es, digamos que, muy escénico. Es algo muy extraño porque causa mucho impacto en el sentido de que, como tú dices, no se toca físicamente. Pero no es un instrumento que pueda la gente estar viendo al ejecutante moverse en el escenario, por ejemplo. Ni te permite hacer grandes movimientos, por lo mismo que tienes que tener un control. Entonces cualquier movimiento involuntario va a hacer que te vayas de la nota. Entonces eso hay que cuidarlo mucho. Y como te digo, no es, digamos que muy espectacular visual o escénicamente, ¿no? Es un sentido extraño porque por una parte causa fascinación ver que el ejecutante no está tocando nada y se ve muy místico, se ve incluso hasta, no sé, a lo mejor tú lo puedes describir mejor de alguna manera teatral si tú quieres, ¿no? Pero llega un momento en que es un poco cansado. Entonces, mi pretensión también es ofrecer algo extra a lo de por sí ya complicado que es tocar bien el Theremin. Entonces, añadir los elementos del sintetizador se vuelve un reto porque además hacen match perfectamente los dos instrumentos. Entonces voy haciendo líneas melódicas con mis sintetizadores y por aquí un poco de armonía. También no toco, no soy tecladista, ¿no? Pero bueno, creo que lo hago suficientemente competente como para que ya la gente pueda captar la atención de la gente. Entonces, es un reto por todo lo que conlleva. Yo disfruto mucho hacerlo cuando lo hago solo.
Sin embargo, por ahí quizás se podrían perder algunos elementos, no estoy muy seguro. Desde mi óptica, yo me siento a veces un poco vacío porque me gustaría tener otros instrumentistas, otros músicos. A veces no es posible por cuestiones, por muchas razones, cuestiones logísticas, agendas, etcétera, etcétera. Pero lo disfruto hacer solo porque también siento que tengo como un poco más el control y suena más como yo quiero. Pero es muy interesante cuando se incorporan otros músicos. En alguna ocasión lo presenté esto en el teatro. ¿Cómo se llama este pequeño teatro que está en Santa María la Ribera? Sergio Magaña. El Sergio Magaña, exactamente. Ahí di una serie de 4 conciertos e invité a un amigo que tocara el sintetizador, pero también tocaba guitarra flamenca. Y a un buen amigo baterista, a Jorge Canedo y Andrés Gallegos en la batería. Y Andrés traía su toque muy de jazz en la batería. Entonces, combinó perfectamente porque la misma música era una propuesta diferente. Por ahí se metieron ideas del flamenco sobre mis canciones electrónicas y el resultado fue muy bueno. Desafortunadamente no siempre se le puede dar continuidad y no puedo tener una banda como tal, pero esa es la experiencia que de alguna manera va como mutando el mismo eje, la misma música va tomando diferentes formas y eso es bien interesante. Honestamente me gusta mucho hacerlo yo solo, porque ya es el sonido que yo quiero, pero siempre estoy abierto a que participe más gente. Y en este sentido, por ejemplo, Arturo Fernández, los últimos conciertos que hubo en el planetario Luis Enrique Erro y en el Museo de Historia Natural, fueron domos, como tú sabes. Entonces ahí se prestó para hacer algo más con luces, algo más escénico. Arturo llevó el handpan, llevó su batería y toma otra dimensión. Entonces va tomando diferentes formas sobre lo mismo y se vuelve muy interesante. ¿Qué es lo que sigue, Ernesto? Estamos en el año 19 de tu trayectoria como tereminista. Siempre estás buscando nuevos proyectos, siempre estás buscando nuevas posibilidades para este instrumento, como bien mencionas. ¿Qué es lo que viene en el futuro inmediato y en el futuro lejano? Yo prefiero pensar ahora más en términos de proyectos a corto plazo, por muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, fue la enseñanza que me dejó en lo particular a mí el asunto de la pandemia, que ahí hubo que reconfigurar muchas formas de pensar sobre los proyectos. Entonces, y siendo, digamos que independiente, pues tú sabes que se vuelve ahora más complicado, pero a la vez tiene su parte interesante. Entonces he tomado ciertas decisiones las cuales implican verlo un poco más a corto plazo. Entonces a corto plazo lo que quiero hacer es difundir más mi música del Syntheremin, del concepto Syntheremin, tocar en espacios donde la gente pueda tener más cercanía. Hace un mes toqué en un foro muy bonito que se llama Foro 37, que está en la Colonia Juárez, que es un foro para 50 personas. Entonces ahí fue totalmente dirigido a un espacio pequeño donde la gente pudiera ver de cerca lo que estaba sucediendo y tuviéramos una pequeña interacción también, porque nunca se salva de la sesión de preguntas y respuestas, ya sea antes o después del concierto. Entonces voy a seguir buscando esos espacios para seguirme presentando, para seguir presentando la música. Eso en el terreno, digamos, de lo que es mi música. Pero también, digamos que a un poco más, a un plazo un poco más largo quizás, está la idea de poder volver a tocar con la orquesta. Por ahí mi sueño siempre ha sido poder interpretar la pieza de Spellbound, del compositor Miklos Rosa, que es una composición para Theremin y orquesta, muy hermosa. Por ahí Lidia Kavina me hizo el gran favor de pasarme las partituras.
Por ahí tengo pendiente también grabar una composición y tengo una deuda que me da hasta pena decirlo. Tengo una deuda con un compositor español, el maestro García, que me hizo el gran favor de componerme una pieza para Theremin, que es un bolero que se llama México, que es un bolero dedicado a Agustín Lara. Y tengo por ahí las partituras. Es una pieza, es un bolero para Theremin, piano, guitarra, flauta y bajo y percusión. Y es un bolero muy bonito, que tengo pendiente grabarlo ya, porque quiero que el maestro lo escuche. Y bueno, seguir dando clases de Theremin, seguir trabajando con los talleres de Theremin, eso es bien, bien importante. En algún momento por ahí quisiera tener como pues mi escuela de Theremin, una escuela oficial o un taller, un espacio oficial donde poder hacer que la gente aprenda Theremin y sobre todo donde vayan a practicar el Theremin. Mucha gente que no tiene el instrumento. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la Escuela Nacional de Música, yo estudiaba el contrabajo y los alumnos que todavía no teníamos el instrumento, pues podíamos ir a la escuela y ya agarrábamos un cubículo y nos poníamos a estudiar los instrumentos que tenía ahí la escuela. Y eso me gustaría hacer con un taller, un espacio para Theremin, que la gente que no tenga el instrumento pueda ir a aprender y sobre todo ir a practicar. Entonces hay muchas cosas todavía que tengo en mente, que espero que me alcance el tiempo y me alcance la vida. Pues muchos proyectos en puerta, Ernesto. Me gustaría que a todo el público de Progresión nos recuerdes en dónde pueden encontrar más información de estas actividades, de los talleres, de los próximos conciertos, cómo pueden enterarse más del trabajo que haces con el Theremin. Estoy, bueno, en redes sociales. Hace un tiempo tuve mi página, pero ya desafortunadamente la quitamos. Pero bueno, me encuentran como Ernesto Mendoza Theremin en Facebook. Y me encuentran como Ernesto Theremin en Instagram, pero básicamente por Facebook ahí es donde me pueden contactar y ahí es donde voy publicando pues todo, todas las actividades que se van dando y también en las plataformas como Spotify, en YouTube Music, todas las plataformas donde se distribuye música. Ahí está ya la nueva versión de disco Sin Theremin y otro EP que es digamos que una extensión que simplemente se llama Ernesto Mendoza Theremin, que es como una extensión del Sin Theremin, son otras piezas, más aparte por ahí un cover que hice a una pieza que se llamó Magic Fly de un grupo que se llamaba Space de los años 70, que me pareció muy interesante. Por ahí está ese covercillo también ahí en las plataformas. Pues ahí están todos los datos, todos los espacios donde pueden conectarse con Ernesto Mendoza. Ernesto, para mí siempre es un placer platicar contigo. Algo que quieras agregar para el auditorio de Progresión, pues bienvenido nuevamente, esta es tu casa. Hemos seguido tu trayectoria desde hace mucho tiempo y para mí es un placer recibirte nuevamente. ¿Algo que quieras agregar? Nuevamente reiterarte mi agradecimiento porque bueno, tú has formado parte de esta historia del Theremin, has sido también como parte de mi equipo de padrinos del Theremin y bueno, agradecerte el apoyo porque sí, simplemente tenemos una muy buena relación tanto musical como de amistad. Entonces bueno, yo quiero públicamente agradecerte el apoyo, ¿no? Y el apoyo a toda la gente, porque en realidad mucha gente que ha creído en mi proyecto, que siguen apoyándome. No podría nombrarlos a todos, porque han sido 19 años de cariño inmenso, de gente que he conocido, que realmente me han apoyado mucho y que pues siguen ahí, han estado ahí siempre apoyándome. Eso para mí ha sido súper importante, y también hacerlo público, que toda la gente que ha
se ha acercado a mí, tanto para todos, a los recitales, a los talleres, etcétera, etcétera, pues agradecerles que han estado ahí presentes y nada, comentar que pues bueno, todavía hay mucho por hacer, que investiguen mucho sobre el theremin, porque hay intérpretes alrededor del mundo excelentes. También no quisiera dar muchos nombres porque sería como no hacer justicia a todos, pero en realidad hay ofertas, digamos, musicales con el theremin bastante interesantes. Y bueno, pues a la gente que se quiera acercar al instrumento, decirles que es bien gratificante tocar el theremin y que pues sería bueno como que creciera la familia tereminística aquí en México y que lo tomen muy en serio porque es un instrumento bastante celoso. Esas fueron las palabras de Ernesto Mendoza para Progresión. Agradecemos a nuestro amigo Ernesto por conectarse con nosotros y responder nuestras preguntas en esta entrevista exclusiva para Progresión. Los invitamos a que se conecten a todos sus espacios para que estén enteradas y enterados de los próximos proyectos de Ernesto Mendoza. Vamos a cerrar esta noche escuchando algo más del disco Ernesto Mendoza Theremin. Escucharemos el tema Prototype de 2022, del disco Sin Theremin de 2018, y con esto cerramos nuestra progresión de esta noche. Muchas gracias a nuestro comandante César Garduño en la producción. Mi nombre es Roberto Eslava. Los dejamos con Ernesto Mendoza y el Theremin. Que pasen buenas y progresivas noches. Cambio y fuera. Hi, this is Mark Kelly from Marillion. See you soon. Progression. Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche para continuar nuestro viaje por el universo del rock progresivo.